Qué bonito, ¿cierto? Qué bonito poder adorar al Señor juntos, poder sentir su presencia en medio nuestro. Qué bonito poder estar hoy en la casa de Dios, y una cordial bienvenida para todos y cada uno de los que nos acompañan. Es un privilegio tenerle en la casa de Dios. Hay cenas memorables. La cena navideña. ¿Recuerda que cenó en Navidad? Y entonces se prepara algo especial y se invita a la familia y todo gira alrededor de la cena. Está la cena de Año Nuevo, bueno, similar a la de... Está la cena de Acción de Gracias. Hay muchas cosas gringas que copiamos sin sentido, que San Valentín, que X, Y o Z, pero si hay algo que debiéramos copiarles, es la cena de Acción de Gracias. ¿Qué se hace en la cena de Acción de Gracias? Se reúne toda la familia y se hace una recapitulación de todas las razones por las cuales darle gracias a Dios. Y entonces es así como que debiéramos copiárnosla, la cena de Acción de Gracias. Pero en la mañana de hoy vamos a hablar de una cena que el Señor ofreció, el Señor Jesús ofreció, y que un día como hoy se conmemora eso, la última cena, con el lavatorio de los pies, con la traición de Judas, todo esto que nos lo recuerdan cada Semana Santa, pero que bajo el título Cenaron con Jesús, vamos a ver el perfil de tres hombres que identifica fácilmente a tres tipos de cristianos que cenaron esa noche con Jesús. Les invito a que abran conmigo su Biblia del Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículos 21 al 30. Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículos 21 al 30. San Juan 13, 21 al 30. ¿Ya lo encontramos? San Juan 13, 21 al 30. Señor, gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad. Gracias por las riquezas que tu palabra trae para nuestra vida. Y gracias por la lectura que en este momento hacemos, pidiendo que lo sobrenatural se active al leer tu palabra. Espíritu Santo, tú que inspiraste a los escritores bíblicos, ahora ilumínanos tu palabra de esta mañana. Que haya algo sobrenatural que se desate con el solo hecho de leer tu palabra, y guíame a mí para poder hacer una buena exposición de la misma, en el nombre de Jesús, amén. Habiendo dicho esto, Jesús se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. A ver, mírese uno al otro, mire. ¿Dónde estará Judas por ahí? Porque los discípulos se miraban el uno al otro, ¿cierto? Dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, ahora aquí debo hacer una nota particular. ¿Qué evangelio estamos leyendo? Juan. Entonces sucede que Juan quería pasar inadvertido. Él quería pasar de bajo perfil y él no quería hablar de sí mismo en primera persona. Él no quería decir, entonces yo, Juan. Y él, en un acto de humildad, dejó de hablar de sí mismo en primera persona en su evangelio, y entonces reemplazó hablar de sí mismo en primera persona por decir el discípulo a quien Jesús amaba. Qué modestia, ¿no? Y es que el chino se hacía coger bronca, en serio. El chino se hacía coger fastidio. Y como él era el menor de todos los discípulos, y entonces con cositas como estas, en vez de decir, entonces yo, Juan,
Listo, está hablando de él. No, entonces, uno de los discípulos al cual Jesús amaba, léase Juan, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Entonces, imagínate a Pedro haciéndole señas, ¿cierto? Haciéndole muecas. Me hace acordar que nosotros utilizamos sonidos para comunicarnos, ¿no? En otras culturas no. Entonces Michael Lawrence, misionero norteamericano, un día me dice: Alex, ¿ustedes por qué para decir sí dicen para decir no dicen y yo le dije Entonces aquí está Pedro haciéndole señas, haciéndole muecas a Juan para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban en la mesa entendió por qué le dijo eso. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Tradición muy común en la Pascua, que era la fiesta que estaban celebrando. Se daba ofrendas a los pobres, entonces pensaron que listo, vaya y déle ofrenda a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Y esta última frase tiene una connotación simbólica muy fuerte. Era ya de noche. Judas salió de la luz a las tinieblas, y su mente entenebrecida le llevó a perpetuar eternamente esa noche en su vida. Cenaron con él. Quiero que hablemos de tres personajes, y el primero de ellos es Judas, al que he rotulado allí con esta frase: traición y remordimiento. Pero no, para no darle tan duro a Judas, hablemos de la palabra traición con la siguiente pregunta: ¿quién traicionó más a Jesús, Judas o Pedro? A ver, como para hacer esto democrático, ¿cuántos dicen que el que más traicionó a Jesús fue Judas? Levanten la mano. Poquitos, ahora resultaron hinchas de Judas, pues. ¿Quiénes dicen que el que más traicionó a Jesús fue Pedro? ¿Y por qué? Pero por la traición de Judas crucificaron a Jesús. A ver. No, yo también pienso que Pedro traicionó más a Jesús que Judas. Entre otras cosas porque Judas nunca dijo que no lo fuera a hacer. En cambio Pedro sí era un bocón que dijo: hasta mi vida daré por ti. Y cuando lo niega 3 veces, no solamente estaba traicionando, sino que se estaba contradiciendo de lo que había dicho. Entonces la palabra traición, quiero que la desmitifiquemos un poquito. Es no ser leal, es no serle fiel, no tanto de traicionar, de pegarle la puñalada por la espalda, sino de no serle leal a esa persona. Y hablemos de Judas. Me llama mucho la atención este personaje, porque no estamos hablando de un hijo del diablo por allá, pedófilo, asqueroso. No, estamos hablando de alguien que convivió con Jesús 3 años y medio. Estamos hablando de uno de nosotros que conocía del Señor, que conocía de su palabra. Judas escuchó predicar a Jesús. ¿A cuánto les hubiera gustado escuchar predicar a Jesús? Yo daría lo que fuera por haber estado allí poniéndole atención, mirando sus gestos, mirando cómo lo hacía. Judas vio los milagros de Jesús. Judas vio la multiplicación de los panes y los peces. Judas estuvo allí atento a todo lo que Jesús hacía. Y aún así
le pudo más su ambición, le pudo más algunas características. Alex Shan desde este púlpito nos predicaba un sermón titulado El Judas que todos llevamos dentro. ¿Se acuerdan de ese sermón? Hermoso ese sermón de Alex Shan. Por aquí tengo los apuntes y no, como no quiero plagiar, entonces leo a la letra. 3 características tenía Judas, lo predicó Alex Shan. Uno era ladrón, al que tiene ambiciones desmedidas, el fin justifica los medios. Y entonces, ¿hasta qué punto nosotros somos ladrones? Otro era traidor, alguien que tiene ausencia de lealtades. Entonces allí dice traición, alguien que tiene ausencia de lealtades, no le era leal ni a Cristo. Y diablo, alguien que tiene apariencia de discípulo, pero no lo es, y vive apariencias. Y eso es triste, porque dentro de unos minutos vamos a tomar la cena del Señor. Aquí están los elementos ya servidos. Y entonces es triste que haya entre nosotros cristianos tipo Judas que vivan de apariencias, de hacerlo políticamente correcto, de hacerlo religiosamente correcto. Y el problema aquí no es traicionar a Jesús. Ya dejamos claro que Pedro también lo traicionó. El tema es, el epílogo del sermón de Shan era el siguiente: cuando Judas traicionó a Jesús, cuando le entra el remordimiento, que allí lo coloqué, traición y remordimiento, porque no hay un ápice de arrepentimiento en él, sino de remordimiento. ¿Y cuál es la diferencia? Que el remordimiento lo lleva a sentirse mal, a carcomerle la conciencia, a no estar tranquilo. Uy, qué embarrada que yo le hice a Jesús, uy, cómo me siento de mal. Entonces, ya habiendo recibido la recompensa por haber entregado a Jesús, ahora se va y les entrega las monedas. Ellos no le reciben las monedas, pero decía Alex Shan desde aquí: oh Judas, si tan solamente hubieras ido al Calvario en vez de ir al templo. Porque por guardar apariencias religiosas vuelve al templo a cumplir con los requisitos del templo, olvidando que había un crucificado que le estaba esperando para redimirle. Y ante la pregunta, si Judas se hubiera arrepentido, Jesús lo hubiera perdonado. ¡Claro que lo hubiera perdonado! Él no tenía que morir esa noche ahorcándose. ¿Y cuál es el problema de Judas? Que vivió 3 años y medio con Jesús y no lo conoció. Porque si lo hubiera conocido, hubiera corrido al Calvario. Y mi pregunta para ti es: ¿conoces a quien adoras? ¿Conoces al Jesús que sigues? ¿Conoces al Jesús del que hablas? ¿O vives una apariencia religiosa? Porque yo preparo este sermón, pero por dentro hay una angustia. Señor, yo no quiero ser como Judas. ¿Y cuándo traicionamos al Señor? Cuando pecamos. Cuando traicionamos al Señor, cuando no somos sus testigos, cuando no hablamos de Él. Cuando traicionamos al Señor, cuando Él espera más de nosotros y nos quedamos cortos. Ahí lo estamos traicionando. Y lo terrible de todo es que el sermón se titula Cenaron con Jesús. Esa noche Judas cenó con Jesús. Y cuando hay la incertidumbre, ¿quién es el que lo va a entregar? ¿Cuál fue la señal que Jesús puso? Dijo: al que yo parta el pan. Entonces Jesús tomó el pan, lo partió y tomó un pedazo de ese pan. Y habiendo tomado el pan, lo mojó. Estaban comiendo cordero, era la Pascua. Entonces estaba allí el cordero con la salsa y moja el pan en la salsa y dice: a quien yo le entregue el pan mojado, ese es. Pero entonces sucede que la costumbre de mojar el pan y darle el pan mojado a alguien era rendirle el más alto honor a esa persona en la mesa.
y decirle: usted es el comensal de honor en esta noche. Usted es al que más tapete rojo le extiendo. Usted es el comensal privilegiado en esta noche. Era la costumbre oriental. Entonces la señal que hace Jesús es diciéndole a Judas: yo mojo el pan y te lo entrego porque tú eres mi amigo. De hecho, cuando Jesús finalmente en el huerto de Getsemaní es abordado por los soldados romanos, Jesús, Mateo 26:50, le dice: amigo, ¿a qué has venido? Lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Así que tanto en la cena ofreciéndole el pan mojado, como en el huerto de Getsemaní, le dice: amigo. ¿Y sabes algo? A todos los Judas presentes, Jesús en esta mañana nos ofrece su amistad. No has dejado de ser su amigo por haberlo traicionado. No has dejado de ser su amigo por haber pecado. Él te extiende el pan mojado en esta mañana. ¿Quién lo quiere aceptar? Porque algo que nosotros consideramos como que fue la señal de la muerte, el que recibió el pan mojado, ese era el traidor. No digamos mentiras. Aquí hay muchos Judas que hemos traicionado, y que el Señor nos invita a que pasemos del remordimiento por haber pecado al arrepentimiento por haber pecado, y hayamos hecho lo que hayamos hecho, hay oportunidad con nuestro amigo Jesús. Y tal vez habiendo mojado el pan nadie me lo quiere aceptar porque uy, no, es señal de que yo soy el Judas, pues entonces me lo como yo. Y me lo como con temor y temblor de ser un Judas. Me lo como reconociendo mi vulnerabilidad, mis flaquezas, reconociendo que muchas veces he traicionado a mi Señor, pero acepto la amistad de Jesús esta mañana. Acepto el pan mojado extendido diciéndome: eres mi amigo y hay oportunidad para ti. Hay un segundo personaje paralelo en la historia, y es Pedro. Pedrito. Pedrito es un personaje. Pedrito es el que echaba a andar la lengua sin conectarle el cerebro. Pedrito era ese sanguíneo, ese lanzado, ¿cierto? Porque ¿cuántos recuerdan la escena de cuando Jesús caminó sobre las aguas? Y la mayoría de nosotros le damos duro a Pedro con el hecho de que cuando empieza a caminar sobre las aguas se hundió, ¿cierto? A ver, ¿cuántos de los presentes han caminado sobre las aguas? Entonces Pedro actuó más en fe que cualquiera de nosotros, ¿cierto? Porque le damos duro con el hecho de que se empezó a hundir, pero ninguno de nosotros hemos caminado sobre las aguas. Además, en el examen final de esa materia, cuando empiezan a decir: bueno, Jesús, ¿y quién eres tú? ¿Quién dice la gente que soy yo? Todo eso, el que aprobó con creces, con laureles ese examen fue Pedro. Cuando le dijo: Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo: bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló sangre ni carne. De ese Pedrito estamos hablando. Pero como estamos bajo la escena de cenaron con Jesús, entonces allí está Pedro. Son los únicos tres personajes que menciona el texto de Juan. Está haciéndole señas a Juan, pero esto nos habla como de cierta lejanía con Jesús, porque se vale de Juan para preguntarle. Cuando ya Judas sale de la escena, y algo característico, después lo leen allí, tan pronto Judas sale de la escena, Jesús les dice a ellos:
hijitos. No les dice hijitos antes de que Judas salga. Y entonces Jesús les anuncia su muerte, a lo que Pedro le dice: ¡Taratán, tatán! Hasta mi vida daré por ti. Y entonces Jesús le dice: ay, Pedrito, otra vez usted hablando más de la cuenta. Usted no sabe lo que está diciendo, mi amor. Usted no sabe las que se está metiendo con esa afirmación. Es más, le voy a dar una señal. Usted me habrá negado 3 veces antes de que el gallo cante. Entonces estamos hablando aquí del perfil de otro cristiano, que es el cristiano que finalmente tiene un mejor final. Porque mientras Judas dice traición y remordimiento, ahora aquí Pedro dice traición y arrepentimiento, que es la opción que el Señor nos da. Porque sí, cena con Jesús y horas más tarde lo estaba negando. Y la negación de Pedro no fue cualquier cosa, lo hizo 3 veces. Y cuando le afirmaban: tú eras de los que andabas con él, parece que hasta groserías dijo para que le creyeran. Y por allá decía groserías y vociferaba y que no, y mire. Entonces Pedro tipifica al cristiano que vive de caída en levantada, caída en levantada, caída en levantada. Juan 21 nos revela cómo Jesús, el Cristo resucitado, tiene un encuentro con Pedro para restaurarlo, y con la pregunta: Pedro, ¿me amas? A ver, el Señor te hace esa pregunta aquí con nombre propio a cada uno. John, ¿me amas? María T, ¿me amas? A cada uno de los aquí presentes el Señor nos dice: ¿me amas? Pero entonces tiene que volver el Señor, tiene que restaurarlo. 3 veces le preguntó: ¿me amas? Porque 3 veces lo había traicionado. Y entonces es otro tipo de cristiano el que vive cayendo y levantándose, cayendo y levantándose. Oiga, el gran temor del Señor es: ¿qué tal se quede en una de esas caídas? ¿Qué tal no tenga la opción de levantarse? Como es cayendo y levantando, cayendo y levantando. Entonces, ¿qué tal se quede en una de esas? Pero aún así, hay algo hermoso en la historia de Pedro. Voy a relatarlo rápidamente porque no quiero extenderme demasiado. En la reconciliación, en la restauración que le hace Jesús a Pedro, de Juan capítulo 21, en el versículo 14, cuando dice: después de haber cenado, llamó aparte a Pedro y le dijo: Simón, hijo de Jonás, porque él le ha cambiado el nombre. Él se llamaba Simón, le cambia a Pedro, y ahora, después de toda la traición de Jesús, de Pedro a Jesús, le vuelve a cambiar el nombre y vuelve a su nombre original y le dice: Simón, hijo de Jonás. Vienen las 3 preguntas. En español no tiene mucho sentido. Que en el versículo 15 le dice: Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo, apacienta mis corderos. Versículo 16: Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo, apacienta mis ovejas. Versículo 17: Pedro, ¿me amas? Y Pedro se entristeció mucho que en la tercera ocasión le dijera: ¿me amas? Y le dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Eso no tiene ningún sentido en español, porque hasta la tercera vez se sintió mal. Entonces les explico un poquito. La palabra amor en el griego tiene por lo menos 3 connotaciones, 3 acepciones. Es la palabra ágape, que es el amor de entrega incondicional, de entrega sacrificial. Está el amor fileos, que es el amor de amistad, de fraternidad. De hecho, nosotros utilizamos la palabra filial, un grupo filial. Y está la palabra eros, que es el amor supeditado a la pareja, que tiene connotaciones sexuales. Entonces, lo que sucede es que en el versículo 15 Jesús le dice a Pedro: Pedro, ¿me agapeas? Pedro, ¿me amas? Estando dispuesto a morir por mí, como lo dijiste, y como yo sí estuve dispuesto a morir por ti en la cruz. Entonces Pedro le dice: Señor, yo te fileo como amiguitos. A mí no me alcanza para agapearte en este momento. Versículo 16: Pedro, ¿me agapeas? Señor, ya te lo dije, no me alcanza. Yo apenas te fileo, no me alcanza para agapearte, para entregar mi vida por ti. Versículo 17: Pedro, ¿me fileas? A Pedro se le vino el mundo encima, porque el Señor bajó sus estándares para que Pedro pudiera ser restaurado ese día.
Y entonces es cuando le dice: Señor, tú lo sabes todo. Pedro se entristeció mucho de que le bajara me agapeas, para decirle: me fileas. Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que en este momento no me alcanza para agapearte. Yo solo te fileo. Lo hermoso de la historia es que este cristiano que vive cayendo y levantándose, al final de sus días, Pedro muere crucificado. Y pide no ser crucificado como Jesús, sino que es crucificado con la cabeza hacia abajo, parado de cabeza, con los pies hacia arriba. ¿Y saben algo? Yo estoy seguro que en esa cruz, Pedro, muriendo por causa de Jesús, le dijo: Señor, te agapeo. Lo interesante del hecho es que Jesús está aquí en medio de nosotros y te pregunta por nombre: Eduardo, ¿me agapeas? Jorge, ¿me agapeas? Y nosotros podemos acelerar el proceso y ser un Pedro restaurado por haberle traicionado. Hemos traicionado al Señor, hemos pecado. No de pronto de malos, no de pronto deliberadamente, no de pronto de aposta, pero sí, hemos pecado, lo hemos traicionado. Y Él está aquí en esta mañana para decirte: me agapeas. Tal vez podrás decirle: te fileo, Señor, pero quiero agapearte. ¿Cuántos hay con ese sentir de decirle: Señor, yo quiero agapearte, yo quiero entregar mi vida por ti, yo quiero de verdad no fallarte más, no pecar, por lo menos no tan seguido, de verdad? Amén. Este es otro tipo de cristiano. Pero al fin y al cabo, vamos a tener una cena otra vez con el Señor. Es que se llama las bodas del Cordero. Cuando vayamos al reino de los cielos, lo primero que vamos a hacer es la boda del Cordero. Entonces vamos a celebrar otra vez la Pascua con el Señor, con la mesa servida, con todo eso. Y al fin y al cabo Pedro va a llegar a esa mesa, va a estar allí. Lo triste es cuando Jesús pregunte: ¿y Judas no está aquí para tomar la cena? Yo no estoy juzgando a Judas, ¿no? Yo no lo juzgo. Tal vez estando ahorcándose tuvo la opción de arrepentirse, qué sé yo, no lo juzgo, ¿sí? No quiero ser tajante diciendo que todo suicida se condena, no. Pero sería muy triste que Jesús echara de menos a Judas. Sería muy triste que el Señor echara de menos a alguno de los aquí presentes en la boda del Cordero. Eso sí sería triste. Mire, se lo dije una vez a los adolescentes y se lo digo a ustedes: si vamos a ser cristianos, seamos cristianos de verdad. Porque usted, ¿qué saca con ser cristiano de apariencias y al final de la ecuación no llegar a la boda del Cordero? Para esa gracia, sea buen mundano. En serio, ¿qué hace aquí cumpliendo requisitos religiosos? ¿Qué hace aquí un jueves santo por la mañana? Quédese durmiendo en la casa, sea un buen pagano, sea un buen mundano. ¿Me hago entender? Ay, el pastor me está mandando a dormir, el pastor me está mandando a ser mundano. Estoy diciendo: no, de fruto de arrepentimiento. Nos predicaba el pastor el domingo aquí. Demos frutos de arrepentimiento. Amén. Y el tercero y último, porque es el más bonito, y es Juan. Ahí aparece Juan y dice: fidelidad y testimonio. Entonces lo encontramos aquí en un par de expresiones. Una de su autoría, cuando dice: el discípulo a quien Jesús amaba. ¿Cuántos quieren que el Señor diga eso de nosotros? ¿Cuántos quieren decir: Alex, el discípulo a quien Jesús amaba? Dígalo con su nombre, dígalo con su nombre. El discípulo a quien Jesús amaba. ¿Dónde estaba Juan? De acuerdo a lo que leímos, inicialmente dice: cerca de Jesús, recostado cerca de Jesús. Porque quiero hacer una aclaración. Mándame la última imagen, por favor. Quiero hacer una aclaración. No son mesas así altas ni sillas así como esta, la de la cena, sino que es una mesa bajita y son cojines en el piso.
y son recostados así ya casi como en posición sirena, ¿sí? Así. No son sillas altas, son cojines en el piso. Entonces cuando dice que estaba cerca a Jesús, era en esta posición así, sentadito cerca. Y cuando finalmente dice recostado sobre el pecho, miren, para nada es una escena homosexual, que no falta, ¿sí? Y de hecho, en la teología LGTBI, que esa palabra teología les queda grande, afirman que era una escena homosexual. Para nada. El Señor reprenda al diablo. Para nada es una escena homosexual, sino que se lo quiero representar. Dos voluntarios al frente. Gracias, John, gracias. Listo. Allá como a la distancia, cerca al piano y tú cerca a la mesa. Listo. Entonces, John va a representar a Dios. Le fue bien por pasar de primero. Va a representar a Dios. Y William, vas a representar al pecado. Ojo que no estoy diciendo al diablo, porque no quiero representar un maniqueísmo. Maní fue un teólogo que hablaba igual que Aristóteles, con el dualismo aristotélico, de que el hombre era víctima de la lucha de poderes entre Dios y el diablo, que ellos dos vivían en pelea y que el hombre era víctima de ese dualismo. Entonces no, ni estoy propendiendo ni por el maniqueísmo ni por el dualismo aristotélico. Entonces por eso estoy diciendo Dios y el pecado. No estoy diciendo el diablo, sino el pecado. Entonces rápidamente se lo grafico. Aquí está el ser humano que de que nacemos con tendencia al pecado, ¿sí? El pecado original no es herencia, es tendencia. Entonces, no es que carguemos el pecado de Adán y Eva, ni el pecado de nuestros abuelos, ni de nuestros padres. No, cada uno es responsable de sí mismo, dice Romanos. Cada uno es responsable de sí mismo, pero sí nacemos con una tendencia en la cual desde bebés tenemos una tendencia hacia el pecado. Pareciera que desde que nacemos estamos mirando hacia el pecado. Entonces, esto es algo directamente proporcional. Cada paso que yo doy por practicar el pecado, ¿qué pasa en relación a Dios? Y cada paso que yo doy practicando el pecado, más me acerca al pecado y más me aleja de Dios. Y entre yo más practico el pecado, más me hago esclavo del pecado, más me hago relativo con el pecado. No, eso, ladrón que roba ladrón tiene 100 años de perdón. Eso, todo es cultural. El whisky es cultural, todo es relativo. El baile es cultural, todo es relativo. Entonces todo se relativiza. Y hay de los que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno y todo eso. Porque entre más me acerco al pecado, más me alejo de Dios. Pero estando en esta condición, ¿cuántos estuvimos en esa condición? Escuchamos un llamado de parte de Dios. Llámame. Uy. Escuchamos un llamado de parte de Dios, un llamado al arrepentimiento, un llamado a la conversión, un llamado a nacer de nuevo. Entonces, escuchamos ese llamado de parte de Dios. Y el hombre es libre de aceptar el llamado, ¿cierto? O de seguir aquí, darle la espalda a Dios y no hacer caso omiso a ese llamado. Pero ¿cuántos hemos atendido el llamado de Dios? Y entonces cuando atendemos el llamado de Dios, tenemos que indefectiblemente, para darle la cara a Dios, tenemos que hacer ¿qué con el pecado? Darle la espalda al pecado. Lo que Romanos 6 llama morir al pecado. Es tomar decisiones que me llevan a darle la espalda al pecado y la cara a Dios. Yo no puedo estar así, ¿sí? No puedo estar siendo tibio, dice Apocalipsis. No puedo estar con un pie en lo bueno y un pie en lo malo. No, o le doy la espalda al pecado o le doy la espalda a Dios. No hay de otra. Entonces, cuando yo le doy la espalda al pecado, ahora le doy la cara a Dios, pero ¿en dónde estoy? Y entonces empieza un proceso de restauración, empieza un proceso de regeneración
teológicamente hablando, de regeneración, en el cual yo tengo que empezar a restaurar asuntos en mi vida y tengo que dar pasos para acercarme a Dios. Pero yo cada paso que doy para acercarme a Dios es un paso que doy alejándome del pecado. Y entonces yo doy pasos para acercarme a Dios. ¿Cuánto nos acercamos a Dios? ¿Cómo se acerca usted a Dios? A ver, dígame. A través de la oración, de la palabra, de venir un jueves santo a la iglesia, de servirle a Dios. Y entonces esos son pasos que me acercan a Dios. Y entonces entre yo más me acerco a Dios, ¿qué pasa con el pecado? Una pregunta: ¿me blindo contra el pecado? No, ojalá si fuera. Pero sí viene una verdad irrefutable, que es que entre más cerca esté de Dios, más lejos estoy del pecado. No que me vuelva invulnerable, no que ahora sea infranqueable, no que ahora estoy blindado, ya que venga Satanás, que aquí lo estoy esperando. No. Lo que más me conviene es, entre más cerquita estoy de Dios, más lejos estoy del pecado. Y entonces, ¿por qué hice todo este montaje? Para decirles, el lugar más seguro de nuestra vida es bien cerquita. Y entonces la imagen de Juan 13, de Juan cerca a Jesús, es esta imagen aquí. Y el pecho de Jesús está esperando por ti. La intimidad, la comunión con Jesús está esperando por ti. Y este es el lugar más seguro que hay para ti. Es el lugar más seguro que existe para ti, entre más cerca estés de Él. Y este es el tercer tipo de cristiano que presento en esta mañana, porque es el cristiano tipo Juan. ¿Y cuántos queremos ser cristianos tipo Juan? ¿Qué tenemos que hacer? Acercarnos a Él. Porque entre más cerca estemos de Él, más lejos vamos a estar del pecado, más lejos vamos a estar de la traición, más lejos vamos a estar del remordimiento, menos vamos a tener que arrepentir. Porque esto no es que el que peca y reza empata, que el que peca y se arrepiente empata y vuelve y cada domingo, bueno, Señor, primero me arrepiento de toda esta semana. No, Él quiere que estemos aquí sobre su pecho, bien cerquita, y el pecho de Jesús está esperando por ti. Cenaron con Él. Vamos a cenar, vamos a participar de la cena del Señor. Pero yo te invito a que tomes la decisión en esta mañana de decir: yo no quiero caer en el remordimiento de Judas. Yo no quiero sencillamente sentirme mal por haber pecado, por haber traicionado al Señor. Yo quiero evidenciar el arrepentimiento de Pedro. No estoy justificando las falencias humanas, no. Pero sí te estoy diciendo: el Señor no te rechaza. El Señor te busca para restaurarte. Jesús buscó a Pedro para restaurarlo, y Él te busca en esta mañana para restaurarte. Y Él te está preguntando: ¿me agapeas? ¿Me agapeas? Y así tenga que bajar sus estándares y para decirte: ¿me fileas? Lo que importa es tu actitud. Para agapeas o fileas, decirle: Señor, yo te amo. ¿Cuántos aman a nuestro Señor Jesucristo? Pero la puerta está abierta, la invitación está abierta para todos los que queramos ser cristiano tipo Juan. Me corre un escalofrío por la espalda y yo quiero decirle: Señor, yo no quiero ser un cristiano tipo Judas. Yo quiero estar en las bodas del Cordero. ¿Tú quieres estar en las bodas del Cordero? Para decirle: Señor, yo no quiero ser un cristiano tipo Pedro, aunque me identifico con bendito Pedro. No se imaginan cuánto. Pero sí para decirle: ay, Señor, yo quiero ser como Juanito. Yo quiero recostarme sobre tu pecho. Yo quiero entrar en intimidad contigo. ¿Por qué no se lo dices en oración? Señor, yo quiero conocerte. El gran problema de Judas es que nunca te conoció.
El gran problema, la gran ventaja de Juan es que sí te conocía, sí sabía quién eras tú. Y déjenme terminar diciéndoles algo de Juan. Haber estado sobre el pecho de Jesús le dio las fuerzas suficientes para que al otro día fuera el único de los discípulos al lado de la cruz. Porque ¿dónde estaba Judas? Estaba ocupado suicidándose. ¿Dónde estaba Pedro? Estaba ocupado negando a Jesús. ¿Y dónde estaban los otros 9? Igual perdidos, igual pagando escondederos a peso, igual creyendo esto fue un fracaso, perdimos nuestro tiempo siguiendo a Jesús. Igual se escondieron. Pero el único que estuvo al lado de la cruz, poniendo el pecho y diciendo: aquí estoy, y si me van a matar por mi maestro, de una vez háganle, aquí estoy, fue Juan. Entonces la única forma como tú serás testigo es siendo íntimo. Y esa frase me acabó de salir. La única forma como tú serás testigo es siendo íntimo. Y el epílogo: Juan fue el único que estuvo al lado de la cruz y fue el único discípulo que no fue mártir. Todos los demás murieron. Ya les dije cómo murió Pedro: crucificado, parado de cabeza. Otros murieron decapitados, otros murieron sumergidos en aceite hirviendo, otros murieron devorados por las fieras. Juan fue el único que no fue mártir. Murió de viejito, de casi 100 años. Y su mensaje siempre fue: hijitos míos, amaos los unos a los otros. Porque él sabía que era amar a Jesús. Él sabía que era recostarse sobre su pecho. Él sabía que era poner el pecho por Jesús al lado de la cruz. Y fue el único que no fue mártir. Yo quiero ser como Juan. Ora al Señor. Conoce al Maestro en esta mañana y dile: Señor, guárdame de ser como un Judas. Señor, no quiero estar cayendo y levantándome como Pedro. Ay, Señor, yo quiero ser como Juan. Yo quiero recostarme sobre tu pecho esta mañana. Entra en intimidad allí por unos minutos. Entra en intimidad con Jesús y dile: yo quiero conocerte, yo quiero sentir los latidos de tu corazón, yo quiero emocionarme con lo que a ti te emociona, yo quiero llorar con lo que a ti te produce dolor, yo quiero sentir tus necesidades. Sin duda, Juan, recostado sobre el pecho de Jesús, sentía las palpitaciones fuertes de Jesús, sabiendo lo que le venía al otro día. Se identificó, sentía empatía con el Maestro. La intimidad nos va a llevar a identificarnos con las necesidades de Dios, nos va a llevar a pensar como Él piensa, a sentir lo que Él siente, a rechazar lo que Él rechaza, a vivir como Él vivió. Pero es necesario que te acerques, es necesario que ores en este momento. No solo escucha, ora diciéndole: Señor, yo quiero conocerte, yo quiero estar en intimidad contigo. Cenaron con Jesús y vamos a participar de la cena del Señor. Todos los bautizados en agua, y hoy abro la oportunidad: todo el que quiera participar de la cena del Señor. Ay, pastor, que solamente los bautizados. Estoy abriendo la posibilidad. Todo el que quiera participar de la cena del Señor lo puede hacer en esta mañana. Padre, bendecimos estos elementos porque son sagrados para nosotros, porque el pan, porque la copa representan lo más sagrado de nuestra fe cristiana. El pan, el cuerpo de Cristo, y la copa, la sangre de Cristo, que fue necesaria que se derramara para el perdón de nuestros pecados. Están hoy ministrando la cena del Señor los coordinadores, la pastora Esther y los coordinadores de las diversas redes de la iglesia.
Y hoy usted va a tomar del pan y va a sacar un pedazo. No es solamente el pedacito acostumbrado, sino que ahora va a tomar del pan. Pueden pasar. Usted toma los elementos de la cena y siga en actitud de adoración al Señor. Siga recostado sobre el pecho de Jesús. Siga recostado sobre el pecho de Jesús. Y te duele tanto que no sabes qué hacer. Y tú crees que eres el único que se ha sentido así. Hay uno que herido fue aún más que tú. Los niños presentes que quieran tomar la cena del Señor, los autorizo para que lo hagan. Estoy explicando qué significa. Todo el que quiera el día de hoy tomar la cena del Señor, no es pecado hacerlo aún no siendo bautizado. Son políticas que tenemos en las iglesias para poder hacer un filtro, pero hoy quiero que todos participemos de esta cena, que todos tengamos oportunidad. El evangelio es incluyente y tú eres bienvenido a la comunidad de fe, bienvenido a la familia de la fe. Todos tienen la oportunidad de celebrar el cuerpo y la sangre de Cristo. Él murió en aquella cruz, murió por ti, por mí. Son hacia la humanidad, no se puede concebir la muerte que el Señor sufrió, clavado en esa cruz. La sufrió porque Él te amó. La sufrió porque Él me amó. Te amo a ti. Tu pecado te ha llevado a traicionar a Jesús, a no serle leal, a no serle fiel, no ser testigo de Él, ni de lo que Él ha hecho en tu vida. Es una traición a Jesús. Somos más Judas de lo que creemos. Pero Él nos da la oportunidad en esta mañana de pedirle perdón, de arrepentirnos de nuestros pecados y decirle: Señor, yo no te quiero traicionar más, yo no te quiero fallar más. Pídele perdón al Señor en este momento. Pídele perdón al Señor por tus pecados, por tus omisiones. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Pídele perdón al Señor. Ponte a cuentas con Él. Él te ha invitado a una cena, a un banquete, y lo menos que podemos hacer es estar en buenos términos con el que nos ha invitado a cenar. Pídele perdón. Si tú crees que ha llegado el fin y te sientes solo sin nadie a quien ir, y tú crees que eres el único que ha sufrido así. Hay uno que sufrido fue aún más que tú. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, la noche que fue traicionado, tomó pan y habiéndolo partido, lo partió y dio gracias diciendo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Señor, te damos gracias por el pan, porque representa el cuerpo de Cristo entregado por nuestra sanidad.
Y yo te pido, Señor, que en la mañana de hoy, al comer el pan, haya sanidad para nuestro cuerpo. Que haya una liberación de sanidad divina y sobrenatural en este lugar, Padre. Que al comer el pan haya sanidad. Que la enfermedad huya del cuerpo del hijo tuyo, de la hija tuya, que come el pan con fe. No como amuleto, no como agüero, sino reconociendo que en el cuerpo de Cristo más el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y hay sanidad, sanidad para el cuerpo al comer el pan ahora, en el nombre de Jesús. Comamos el pan. Mastíquelo. No es la Eucaristía, no es la hostia que hay que pasarla entera. No, dice, Él fue molido por nuestros pecados. Que tus dientes, tus muelas trituren ese pan y tú puedas representar con eso lo mucho que tuvo que sufrir el cuerpo de Cristo para pagar por nuestra salvación. Sanidad. Se están yendo enfermedades, se están yendo dolencias en el nombre de Jesús. Hay sanidad en esta mañana. Estamos comiendo vida para nuestro cuerpo. Estamos comiendo salud para nuestro cuerpo. Estamos comiendo bienestar para nuestro cuerpo. Porque el cuerpo de Cristo sufrió para que el de nosotros tenga salud. Porque el cuerpo de Cristo fue abofeteado, se le arrancó la barba, fue latigado, fue lacerado para que tú y yo hoy podamos tener sanidad en nuestro cuerpo. De la misma forma tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Porque si bien por el pan recibimos salud para nuestro cuerpo, por la copa recibimos salud para nuestra alma. Y hay salvación y vida eterna si ponemos nuestra fe en la obra redentora de Jesucristo, quien murió en la cruz del Calvario, para que tengamos esperanza de vida eterna. Señor, te damos gracias por tu sangre derramada en la cruz. Empezando porque no tenías por qué morir en esa cruz. Segundo, no tenías por qué morir de esa forma tan despiadada. Tercero, con una sola gota de tu sangre hubiera sido suficiente para borrar el pecado de toda la humanidad. Pero tú estuviste dispuesto, Señor, a entregar tu vida representada en tu sangre, de tal forma que cuando clavaron tu costado ya no salía sangre, sino agua, sangre. Porque entregaste hasta la última gota de tu vida, hasta la última gota de tu sangre en esa cruz. Por eso cuando hoy nos preguntas, ¿me agapeas? Tomamos esta copa pensando, cuestionándonos ¿qué tanto estamos dispuestos a dar nuestra vida por ti? Tomemos la copa en acción de gracias. Adora a tu Salvador. Iglesia, adora a tu Salvador. Cristiano, adora a tu Redentor. Haced esto en memoria de mí, dice Jesús. Acordémonos de Jesús. Semana Santa es para acordarnos de Jesús, para hacer memoria de Jesús. Haz memoria de Jesús. Haz memoria de la obra de Cristo en tu vida. Recuerda por un minuto de dónde te sacó el Señor, de dónde te trajo el Señor, cómo eras antes de Cristo y cómo eres ahora.
Haced esto en memoria de mí. Recuerda la obra de Cristo en tu vida y adórale, adórale, iglesia, adórale. Abre tu boquita adorando al Señor. Abre tu boquita adorando al Señor. Adórale, bendice el nombre de aquel que entregó todo para salvarte. Adórale, adórale. Él murió en aquella cruz, murió por ti, por mí. Su amor hacia la humanidad no se puede concebir. La muerte que el Señor sufrió, clavado en esa cruz, la sufrió porque Él te amó. La sufrió porque Él me amó. La sufrió porque Él te amó. Te amo a ti. Vamos a concluir este tiempo de ministración orando los unos por los otros. Pero escucha lo que vamos a hacer. Estos Judas, estos Pedros, vamos a buscar a otros Judas y a otros Pedros para orar por él, diciéndole: Señor, yo quiero que mi hermano sea un Juan. Yo quiero, Señor, que él se acerque a ti de tal forma para que no entre ahí raspando a la boda del Cordero, sino que sea el invitado de honor a la boda del Cordero. Vamos a colocarnos sobre nuestros pies y vamos a buscar a otra persona, como el Señor te guíe, como el Espíritu Santo te guíe, para orar por ese Judas, para orar por ese Pedro, diciéndole: Señor, yo quiero que él sea un Juan. Yo quiero que él sea un cristiano tipo Juan. Yo quiero, Señor, que mi hermano, que mi hermana se pueda acercar a tu pecho, pueda estar abrazadito a ti, pegadito a ti. Se pone una canción, pegadito a ti, recostadito sobre tu pecho. Ora por tu hermano con amor, con empatía. Por ahí algunos solitos, los líderes corremos, los coordinadores corremos, los anfitriones corremos. Para los que están por ahí solitos, que no haya ninguno solito entre nosotros, ora, ora por esa persona, ora por tu hermano. En el nombre de Jesús bendigo a tus hijos. En el nombre de Jesús bendigo a tus hijas. En el nombre de Jesús bendigo la actitud de cada hombre, de cada mujer, que en esta mañana podemos decir: yo no quiero ser un Judas. Yo no quiero vivir de remordimientos, de traiciones y remordimientos. Yo no quiero vivir apariencias. Yo no quiero vivir de hacer lo políticamente correcto, lo religiosamente correcto, sabiendo que tú me conoces, Señor. Yo no quiero ser un Judas. Señor, ayuda a mi hermano para que él no sea un Judas, para que él ni siquiera sea un Pedro, allí con altibajos, cayendo y levantándose, negándote y arrepintiéndose. Yo quiero, Señor, que tú conviertas a mi hermano en lo que yo mismo quiero ser, un Juan, Señor. Yo quiero estar allí cerquita a ti, recostado en tu pecho, conociéndote, Señor, porque para ser testigo es necesario ser íntimo. Yo quiero sentir los latidos de tu corazón. Yo quiero, Señor, llegar a pensar como tú piensas, llegar a reaccionar como tú reaccionas, llegar a sentir tus necesidades. Yo me quiero identificar con tu pasión por multitudes, por tu pasión porque todos te conozcan y vengan al conocimiento de la verdad. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a mis hermanos.
cristianos. Bendigo a una iglesia en la que los cristianos tipo Juan son los que abundan, porque vamos a vivir esta Semana Santa tipo Juan. Vamos a buscarte a ti, vamos a adorarte a ti, porque esta iglesia está llena de cristianos tipo Juan, en el nombre de Jesús. Cristianos tipo Juan, en el nombre de Jesús. Díganlo conmigo: yo soy un cristiano tipo Juan. Yo soy un cristiano tipo Juan. Yo vivo y quiero vivir en más intimidad contigo, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.